Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que 1000 fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí, por qué estás aquí. Estás aquí para ser sal. Estás aquí para hacer sal y traer los maravillosos sabores de Dios a la tierra. Estás aquí para hacer luz. Estás aquí para hacer luz y mostrar los colores de Dios en el mundo. Dios no es un secreto. No es un secreto. Dios no es un secreto para ser guardado. Vamos a publicarlo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de una colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa Mi casa Mi casa, mi casa. es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. En la Biblia hay una palabra que se repite muchas veces y que tiene relatos muy significativos y es Egipto. Dios sacó a su pueblo de la esclavitud. ¿De dónde? De Egipto. Hay pasajes de la Biblia que dice que no volvamos a Egipto. Y habla de Faraón, habla de las 10 plagas que el Señor envió sobre la tierra de Egipto. Y en la Biblia Egipto tiene un significado espiritual muy, muy grande. Y en esta mañana lo que vamos a meditar lo podemos titular No más Egipto. Diga conmigo, no más Egipto. Bueno, pero vamos a ver qué es Egipto, ¿por qué no más? Y lo debemos declarar de verdad desde lo profundo del corazón, ya que Egipto en la Biblia representa lo que es esclavitud, opresión, estancamiento, dolor, desarraigo, y Dios no quiere eso. Vamos a leer Deuteronomio 26, capítulo 26. Gloria sea Dios. Y vamos a leer los primeros 12 versículos. Deuteronomio 26, versículos 1 al versículo 12. Dice la palabra del Señor. Amén. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia, y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta, e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días, y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. ¿Qué era lo que se debía decir? Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron, y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción
nuestro trabajo y opresión. Todos el versículo 8. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora, he aquí he traído las primicias de los frutos de la tierra que me diste, oh Jehová. Y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios, y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa, así como el levita y el extranjero que habita en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos, en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Amén. No más Egipto. Amén. ¿Cuántos pueden decir no más Egipto? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que hoy, relación espiritual, yo te ruego, Señor, que algo se revele en el corazón de cada persona que ha estado oprimida, que ha estado esclavizada, para que tu nombre sea glorificado y para que muy pronto cada uno pueda venir aquí delante de tu altar y testificar que ha entrado en su tierra de bendición, que ha entrado, Señor bendito, en el cumplimiento de tu palabra, de tus promesas, y que ellos y su casa, Señor, han sido bendecidos y levantados. Gracias porque tú nos enseñas hoy lo que tienes para nosotros, el entrar a esa vida abundante del Espíritu, esa vida donde tu gloria se refleja en nosotros y a través de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Les decía que Egipto es algo que aparece con mucha frecuencia en la Biblia. Se van a encontrar a través de los profetas y a través de toda la escritura referencias a Egipto. La palabra Egipto en hebreo es la palabra Misraim. ¿Cuál palabra? Egipto es la palabra Misraim. Y Misraim significa frontera, límite, significa una barrera. Y en el mundo espiritual, eso es Egipto. Es la frontera, es el límite, es el encierro que el enemigo trata de ponerle a las vidas. Egipto como nación fue conocida desde la antigüedad por los faraones. Los reyes de Egipto eran los faraones, las pirámides, el río Nilo, el desierto. Todo eso es Egipto. Pero resulta que en el mundo espiritual Egipto es una figura muy tremenda. Faraón no es otro que bíblicamente un tipo, una figura del mismo diablo, del que oprime las vidas. En Egipto, Faraón era el señor que disponía de las vidas de todos. Se llamaba a sí mismo el hijo del sol. Adoraban el sol, eran idólatras impresionantes, adoraban el río, adoraban la muerte. Las pirámides sencillamente eran las tumbas de los faraones. Y Egipto está totalmente plagado de pirámides. Pues todos hemos conocido las tres grandes. Y nos enseñaban allá en el colegio que, ¿cómo? Keops, Kefren y Miserín. Y nos enseñaban
Pero realmente lo que había era un culto satánico, un culto diabólico muy fuerte en Egipto. Se adoraba el sol, se adoraba el becerro, se adoraban las ranas, se adoraba el río. Y cuando la Biblia habla que Faraón esclavizó al pueblo de Dios, a los descendientes de Egipto, a los descendientes, perdón, de los hebreos, y les dio la tierra de Gosén en Egipto, dice, les marcó un límite y obligó al pueblo de Dios a amasar barro, mezclarlo con paja, hacer ladrillos, hacer adobes, y dice la Biblia, para construir ciudades, para edificar los grandes palacios, las grandes ciudades de Faraón. Faraón representa al diablo. Egipto representa un mundo pagano, donde hay idolatría, donde hay ocultismo, donde hay muerte, donde hay dolor. La casta que gobernaba al lado de los faraones eran los sacerdotes, y los sacerdotes no eran otros que hechiceros. Los dos que estaban al lado de Faraón en los tiempos de Moisés se llamaban Janes y Jambres, y la Biblia dice que resistían el poder de Moisés. Eran personas que trataban de hacer quedar en ridículo el poder de Dios. Amados hermanos, en el mundo espiritual, Egipto representa la vida sin Dios, representa la vida de pecado, pero representa también la vida de limitaciones. Egipto representa una vida estancada. Egipto representa una vida de opresión, donde hay esclavitud. Egipto es esa vida de deudas, esa vida donde el hombre, la mujer es privado de sus hijos. Si usted recuerda, y vamos a leerlo por un momento en el libro de Éxodo, en el capítulo 1, nos muestra cómo fue la obra de Faraón allí en contra del pueblo de Dios. Después que José y la familia de Jacob llegaron a Egipto y fueron una bendición y los libraron de la muerte, dice que se levantó un faraón que no conocía a José y viene a esclavizar y ordena matar al pueblo de Dios. Dice la Biblia, Éxodo 1, dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique, y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Miren lo que dice este faraón. Dice: vamos a ser sabios. Esos israelitas, esos hebreos no se pueden multiplicar. Pero ¿sabe qué dice? Pero no los podemos dejar ir. Solo que Faraón en la tierra dijo: no se pueden multiplicar. Y en el cielo Dios lo golpeó en su boca y dijo: ahora se multiplicarán. Y dice la Biblia, versículo 11: entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas, y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Faraón dijo que no se multipliquen, y Dios en el cielo dijo: ahora se multiplicarán. Y se multiplicaron. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios?
Porque no es lo que el maligno diga sobre tu vida, no es lo que el enemigo decrete sobre tus hijos, no es lo que el diablo quiera sobre tu negocio o sobre tu hogar, es lo que el cielo determine sobre nuestras vidas. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor y lo alaban y lo bendicen? Amén. No más Egipto. Dile a tu vecino, no más Egipto. Pero de verdad, míralo a los ojos, con convicción. No más Egipto, no más. Egipto es limitaciones. Egipto es encierro. Egipto es prisión. Egipto son los vicios. Egipto son las deudas. Egipto es un hogar en contienda. ¿Qué dijo Dios? Ahora se van a multiplicar. Multiplicaron. Pero Egipto también es el dolor, el sufrimiento. Egipto es muerte. Faraón determina que los hijos mueran, que los varones, le dice a las parteras, cuando vayan a atender a las mujeres de los hebreos, si es un varón, échenlo al río, mátenlo. Si es una niña, déjenla vivir, para tenerlas como criadas, como esclavas, para abusar de ellas. Y eso es lo que el diablo quiere. El diablo quiere arrastrar en su corriente de maldad a los hijos del pueblo de Dios. ¿Qué quiere el diablo? Que los jóvenes sean arrastrados a las drogas, al alcohol, al sexo desenfrenado, a una vida sin el temor del Señor. Eso es lo que el diablo quiere. ¿Qué quiere el diablo para las niñas, para las mujeres? Mantenerlas en esclavitud emocional, humilladas, oprimidas, no como las princesas que son, como hijas del rey, sino como esclavas de un mundo pagano, sin temor del Señor. Dice el versículo 13: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel, ¿con qué? Con dureza. Eso es Egipto. Egipto es servidumbre. Egipto es cuando una persona no puede cumplir los sueños de su corazón. Egipto es cuando una persona no puede avanzar hacia la realización del propósito de Dios en su vida. El diablo una y otra vez va a querer determinar eso para una vida, que no se puedan cumplir los propósitos de Dios. Pero el propósito de Dios se cumplirán. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Esta mañana una hermana vino a testificarme esto, que cuando ella presentó su bebé aquí en el altar, fue liberada una palabra, y dentro de esa Dios colocara personas que suplieran, que proveyeran. Y ella venía tan contenta y decía: mi hijo no ha terminado, pero ya le dieron beca, ya tiene beca para estudiar. Y ella recordaba la palabra y ella me testificaba: ha sido así. Es que, amados hermanos, sobre nosotros lo que tiene valor es el decreto de Dios, no el del diablo, no el de Faraón, no el de Egipto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? A veces el diablo dice: este niño no va a vivir, esta niña no va a vivir. Pero Dios dice: sí va a vivir, y me voy a glorificar en él y me servirá. ¿Cuántos dicen amén? No más Egipto, hermano. Pero nosotros en nuestro corazón debemos entender que es el mundo espiritual, cuando estamos en Egipto y cuando estamos
caminando y viviendo en la tierra de la promesa, en la tierra de la bendición, en la tierra que fluye leche y miel. Aquí dice versículo 14: amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Y aquí quiero hablar algo. Mientras ellos son Egipto, nosotros somos hebreos. No por haber nacido en Israel, porque la Biblia dice que no es judío necesariamente el que nace en Israel, sino el que lo es en el corazón. Mi hermano, yo soy judío, yo soy hebreo. ¿Sabe qué significa la palabra hebreo? La palabra hebreo significa el que cruza al otro lado. ¿Sabe por qué? Abraham vivía en la tierra de los caldeos. Abraham vivía en Ur de los caldeos. Pero Dios le dijo: vete de tu tierra, sal de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre, al lugar que yo te diré. ¿Sabe qué tuvo que hacer Abraham? Abraham tuvo que cruzar el Éufrates, tuvo que pasar al otro lado del río. Y en la Biblia vamos a encontrar esa figura una y otra vez. El pueblo tuvo que cruzar el Mar Rojo. El pueblo, para entrar en la tierra prometida, tuvo que cruzar el Jordán. Nosotros somos llamados a salir e ir adelante, pasar al otro lado. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? En el nombre de Jesús, yo declaro hoy sobre tu vida: el enemigo no te puede frenar. Tú pasas al otro lado. Tú vas al otro lado porque eres hijo de Dios, porque eres sierva del Señor. Y hoy Dios me ha mostrado ángeles de Dios con decreto proclamando que es el tiempo para muchos de ustedes de pasar a su tierra de bendición y ver las cosas grandes de lo que Dios compró y de lo que Dios preparó y de los tesoros que Él tiene para nosotros. Dice las hebreas. Qué interesante que allí está. Le dijo a las parteras de las hebreas. Las parteras mismas no eran hebreas, pero dicen las parteras de las hebreas. En otras palabras, las parteras de las que cruzaron el río, de las que pasaron al otro lado, de las que no se quedaron limitadas. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? ¿Qué le dijo? Le dijo: cuando asistáis a las hebreas, versículo 16. No, voy a leer nuevamente el 15. Habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fúa, y le dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y le dijo: ¿por qué habéis hecho esto, que habéis preservado la vida a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Siervas del Señor, ustedes no son como las egipcias, ustedes son hebreas. Ustedes son de las mujeres que pasaron al otro lado. Ustedes son de las que escucharon la voz del Señor y lo han seguido. ¿Sabe qué significa la palabra iglesia? Llamados a salir. Son los llamados a salir. Y nosotros salimos. ¿De dónde salimos? De ese Sodoma y Gomorra, que así como los ángeles dijeron a Lot: escapa por tu vida, porque hasta que subo afuera vino el diluvio. Como el Noé, que tuvo que salir, tuvo que entrar en el arca, nosotros también entramos en Cristo. Mi hermano, hoy algo se debe activar en tu interior, en el mundo espiritual. ¿En qué territorio estás? ¿Estás en el de Egipto o estás en la tierra de tu bendición? Faraón había decretado muerte, dolor, esclavitud, pero Dios dijo: no, son mi pueblo,
son los descendientes de mi siervo Abraham que me obedeció. ¿Y sabe qué? Hoy nosotros, más que de Abraham, aunque la Biblia dice que todos los que somos de fe somos hijos de Abraham, pero la Biblia dice, somos hijos de nuestro Padre Celestial, porque escuchamos la voz de Cristo, porque le hemos creído a nuestro Señor, porque su Espíritu está en nuestra vida. Ya no pertenecemos a ese mundo de limitación. Mi amado hermano, muchas veces el diablo tratará de encerrarte. Muchas veces el diablo querrá que le sirvas y tenerte encadenado al vicio, al dolor, a la enfermedad, a una relación de esclavitud. Esta mañana el Señor nos hablaba de jóvenes que les decía que llegó el tiempo de renunciar a noviazgos de esclavitud y de dolor. Esta mañana Dios hablaba y decía que ha llegado el tiempo que algunos renuncien a trabajos de opresión y de esclavitud y que le crean al Señor que no les faltará y que pasen a la tierra de su bendición. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? El Espíritu lo está diciendo en esta mañana. Hay relaciones sentimentales que son de dolor, que son de esclavitud. Mire, hermanos, yo he visto noviazgos en mi vida de jovencitos que desde el comienzo son unos noviazgos tan dolorosos que dejan el corazón de una niña, de un joven, como si pasara un tractor por encima de ese corazón y lo dejan lleno de zanjas. Llegó el tiempo que tú pases a tu tierra de bendición. Y si en el pasado en Egipto tu corazón lo hicieron pedazos, el Espíritu del Señor y la gracia del Señor hoy se derrama sobre tu vida. Pero tú tienes que creer que eso quedó en el pasado y que tu Dios te corona de bendición. Y que si se burlaron, si te ignoraron, te traicionaron, eso fue allá. Hoy tú caminas de la mano de tu Señor y Dios te da de verdad esa compañera, ese compañero que lo ama a Él en primer lugar. Porque si ama a Dios y tiene a Dios en primer lugar, te respetará, te bendecirá, de verdad caminará a tu lado y serán una bendición. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Dale aplauso al Señor, bendícelo en esta mañana. Gloria sea Dios. Amén. No más Egipto, amén. No más Egipto. ¿Cuánto lo dicen de corazón? No más Egipto. Egipto, hermano, es en vano. Egipto es dar a luz para el dolor. Egipto es vivir sin esperanza, es vivir sin amor propio. ¿Quieres saber cuál fue una de las cosas por las que la gente que salió de Egipto duró 40 años en el desierto? Básicamente por esto: ellos se habían acostumbrado a ser esclavos y no se podían ver como gente libre, no se podían ver como personas libres. Y Dios necesitó en el desierto durante 40 años formarlos y enseñarles todo, porque ellos en Egipto habían aprendido a adorar ídolos. Los 10 dioses principales de Egipto, Dios los quebrantó con 10 plagas. El río, sí, lo convirtió en sangre. Y ellos que adoraban su Nilo, pero ahora estaba convertido en sangre en todo lugar. El sol, adoraban el sol. Dios mandó tinieblas durante 3 días que dice que se podían tocar. ¿Cómo será una oscuridad que se puede tocar? Ay, Dios, ¿cómo será una oscuridad que se puede tocar? Adoraban las ranas, pues Dios hizo que se metieran en la cocina, en el baño, en las camas, hasta que las odiaron, no querían más. Dios les hirió sus dioses. 10 dioses adoraban su ganado. Ay, pues bueno, Dios se lo llenó de sarnas y se lo mató. Cada uno de los dioses adoraban la muerte, pues Dios sí les envió el ángel de la muerte
comenzando por el hijo de Faraón, que Faraón lo sentaba ya y decía: este es mi heredero, y lo sentaba en el trono y ya le estaba enseñando cómo maltratar a los esclavos y todo, y creyó que ahí se iba a quedar. Dios se lo mató, y los primogénitos de todo Egipto. Dios hirió a los dioses de Egipto, porque el único Dios es nuestro Dios, el único Dios es nuestro Padre celestial, el Rey de reyes y Señor de señores. Se llama Cristo. Aleluya. Amén. Egipto no tiene nada para nosotros. Egipto es la vida antigua. ¿Sabe qué? Hay ocasiones donde el creyente termina en Egipto. Es impresionante. ¿Saben que Jesús terminó en Egipto? Era un bebé. Herodes lo iba a matar. José tomó a María y al niño y terminó en Egipto. Pero dice la Biblia que Dios llegó el momento que le dijo: José, sal de Egipto, regresa. Egipto es la prueba, Egipto es la tribulación. Pero amado hermano, la Biblia dice en Mateo, creo que es 3:15, de Egipto llamé a mi hijo. Y Dios nos llama de allá y nos dice hoy: hijo, hija, sal de Egipto. No te quedes limitado. 2:15. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Y en el mundo espiritual, en esta mañana, Dios está llamando a sus hijos y a sus hijas para que salgan de ¿dónde? Para que salgan de ¿dónde? ¿Y qué es Egipto? Es límite, es frontera, es opresión, es dolor, es soledad, es muerte, es idolatría, es lo malo, es la opresión diabólica. Ahora, amados hermanos, en el pasaje que leímos comienza de una manera bien linda. Dice que cuando el hombre y la mujer estuvieran en la tierra prometida, cuando empezaran a cosechar los frutos de la tierra, debían colocarlos, esos primeros frutos. ¿Sabe cómo se hacía? El campesino iba pasando por su campo y de pronto veía que en un árbol ya habían frutos. Esos primeros frutos que él veía con sus ojos, generalmente lo que hacía era esto: tomaba un cordón, y es algo interesante, amado hermano, generalmente era un cordón rojo. El cordón rojo en la Biblia ha tenido mucho significado, porque hay un hilo rojo que viene desde Abel, cuando derramó su sangre por causa de Caín, hasta Cristo, que la derramó en la cruz del Calvario. El hilo grana, el cordón rojo que corre la Biblia. Y ese campesino cogía un cordón que por lo general era rojo y amarraba ese cordón en ese árbol. Si habían espigas en el campo, hacía lo mismo, hacía donde estaba el manojito que veía que había madurado primero que todos, le colocaba una señal. Esos eran los primeros frutos. Bicurín, las primicias. Y es que lo primero es para el primero, lo primero es para nuestro Dios. Pero no era como llegar y coger algo y echar ahí en un canasto unas manzanas, una papaya, así llevar, no, era el corazón. Y entonces la persona colocaba los frutos, los primeros frutos de la tierra. En Israel habían 7 cosas muy especiales, y de todas ellas el pueblo de Dios debía presentar primicias: de la cebada, del trigo, de la uva,
de las brevas, de los granados, de los dátiles. Me falta una. Y las colocaba en la canasta. Y sabe, la llevaba a la casa de Dios. Y con todo lo demás que había. Y se presentaba con esa canasta. Una canasta adornada, preciosa. Y se presentaba delante del sacerdote. Y entonces el sacerdote la tomaba con sus manos. Pero allí estaban los dos. El hombre que la entregaba y las manos del sacerdote. Y antes de que la pudiera soltar, el que la traía debía decir delante de Dios: mi padre fue un arameo a punto de morir, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres. Y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. ¿Sabe por qué? Porque aun cuando el creyente esté en esa tierra, Dios no se ha olvidado de él. Aun cuando el creyente esté en la tierra de la aflicción, pero Dios no lo deja. Dios lo conoce. Y dice, versículo 6: y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y aquí vienen las tres cosas que son vitales para salir de Egipto. Primera, y clamamos. ¿Qué hicieron? ¿Qué hizo el pueblo de Dios? Clamaron, clamaron. Todo comienza en la oración, hermanos. Todo comienza en la oración. Mire, yo no tengo que decirles a ustedes lo valiosa que es la oración. Su corazón sabe lo valiosa que es la oración. Desde el día que Cristo algo dentro de usted hace que usted sepa que la oración es lo más bello que hay. Yo no tengo que decirle a nadie. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que el diablo trata de robar la disciplina de oración. El problema no es que los hijos de Dios no sepan qué es la oración. Si yo le pregunto cuántos de ustedes aborrecen la oración, no, hermano, ninguno. Estoy seguro. En cambio, si le digo cuántos de ustedes aman la oración, yo creo que no se quedaría ninguno sin saber que la oración es preciosa. Yo les pregunto de verdad, ¿cuántos de ustedes saben que la oración es lo más bello que hay en el cristiano? Amén. Porque Dios la oye. El problema no es los conceptos acerca de la oración. ¿Sabe cuál es el problema? Que no hay disciplina para orar. Que hay muchas barreras que coloca el diablo para que oremos. Le voy a decir una grande: televisión, sin equivocarme. ¿Usted quiere orar? Apague el televisor. Acuéstese más temprano. No se deje robar el tiempo precioso. Si usted no aprende a apagar ese cajoncito, usted no aprenderá a tener tiempo para Dios. La oración es preciosa. Dice, y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres. ¿Y qué hizo él? Y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Cuando el pueblo clamó, ¿qué hizo Dios? Oyó y vio. Amén. En otras palabras, la oración llama la atención. Es como una madre que está por ahí haciendo cositas. Ella ama a su hijo. Todo el tiempo se lo dedica a su hijo. Ay, pero ya necesita respiritos. Y de pronto dejó al bebé dormido y todo, y se desentendió del bebé. Pero ¿qué pasa cuando el bebé llora? ¡Ay, mi bebé! Y ahí mismo corre a donde está el bebé. Pues cuando el pueblo clama del corazón,
el Padre Celestial, oye y ve. Clamamos a Jehová Dios, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción. Gloria sea a Dios. Ahora, cuando vamos al libro de Éxodo, encontramos, esa es la primera cosa, oración. La segunda cosa que se necesita para salir de Egipto es un entender que salir es para adorar a Dios. Salimos, pero salimos para adorar a Dios. Por eso cuando Dios mandó a Moisés, le dijo: Moisés, ve delante de Faraón y dile: deja ir a mi pueblo para que me adore. ¿A qué mandó a Moisés? A que le dijera a Faraón que dejara salir al pueblo. ¿Para qué? Para adorar al Dios del cielo. Y Faraón dijo: no, eso se quedan por allá. Claro, es que el que empieza a adorar a Dios no quiere otra cosa sino adorar a Dios. Y Faraón: no, yo no los voy a dejar ir. Entonces ¡pah!, empezó las plagas. Le mandaba una hasta que Pellaca acababa. Y Moisés, por favor, ore que Jehová quite esta plaga. Pero más se demoraba en pasar la plaga, que se volvía a endurecer. Entonces Dios decía: mandémosle otra. Y le mandaba otra. Al fin Faraón dijo: bueno, está bien, que vayan los hombres, que vayan los hombres. Y Moisés le dijo: no, es que tenemos que ir nosotros, nuestras mujeres, nuestros niños, nuestras vacas, nuestros burros. Todos tenemos que ir a adorar a Dios, porque en la vida del creyente no hay cosas santas y cosas impías. Todo es santo, el negocio es santo, la casa es santa, el sexo es santo, el dinero es santo, todo es santo. ¿Cuánto le da la gloria a Dios? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Para qué era? Para adorar. Y Faraón dice: ay no, ahí sí no. Y se seguía endureciendo. Y Dios le decía: dile que mi pueblo se va a ir 3 días de camino para adorarme, porque es que en Egipto no se puede adorar. Hay que cruzar al otro lado, hay que pasar el mar. Amén. Gloria sea a Dios. Nosotros somos el pueblo que cruza, que va al otro lado. Amén. La segunda cosa entonces es adoración. Aunque Israel en el comienzo no lo sabía. Israel no sabía adorar a Dios. Habían adorado a Baal, habían adorado a Ra, habían adorado el río, habían adorado todas otras cosas, pero no sabían adorar al Dios vivo. Por eso en el desierto más se demoró Moisés en subir a recibir las tablas de la ley de Dios, que ellos empezaran a adorar un becerro. Entonces Dios dijo: bueno, vamos a tenerlos aquí 40 años para darles un curso de adoración de 40 años. Y ahí mismo el Señor les organizó un curso de adoración de 40 años. Y la tercera cosa, mis amados hermanos, para la que Dios nos saca de Egipto, o el tercer requisito es clamar, es estar dispuesto a adorar al Señor, pero es también reconocer que Él es el Señor de todo, el dueño de todo. Por eso aquí dice: cuando entres en la tierra, tomarás tu canastica, colocarás las bendiciones de las bendiciones que Dios te ha dado, y vendrás y recordarás de dónde te saqué y cómo te he bendecido. Y tenía que haber la gratitud. Y entonces ahí tenía que reconocer: y Jehová nos sacó. Por favor, diga conmigo: el Señor nos saca con mano fuerte y brazo extendido. ¿Cómo nos saca el Señor? Con mano fuerte y brazo extendido. ¿Qué significa eso? Con milagros, con señales, con prodigios. Los hizo con Faraón, y así hasta el día de hoy. Dios te saca, pero te saca en bendición. Gloria sea a Dios. No saldrás con manos vacías. Si has trabajado,
si has hecho las cosas de la mejor manera, Dios no dejará que salgas con las manos vacías. Le dijo Dios a su pueblo: les voy a pagar en una sola noche. En una sola noche les voy a pagar todo lo que los egipcios les han robado en 400 años. ¿Y sabe qué? Dios le mostró a sus siervos dónde estaba el oro, la plata, y le dijo: pídanle si se lo van a dar. Y la gente tenía tanto miedo de morirse en todos, que la esclava le decía a su señora: no, yo me voy, pero usted tiene allá las joyas. Y decía: cójalas, cójalas. No se las robaron. Le decía: usted tiene en tal parte esto. Y la gente se las dio. La Biblia dice que en una noche despojaron a Egipto. Dios les mostró dónde estaban los tesoros. Y no era sino que ellos dijeran: deme eso. Y le decían: lléveselo, pero váyanse, váyanse. Porque vacas muertas, caballos muertos, niños muertos, por toda parte muertos. Ellos dijeron: todos nos vamos a morir, llévense, llévense. Y Dios dijo: no les quisieron pagar por las buenas. Pues mis hijos no se van a salir con las manos vacías. Tú no vas, el Señor no va a dejar que el diablo se burle de ti, que tu trabajo sea en vano, que otro se come el fruto de lo que has luchado. Desde hace un tiempo lo venimos declarando con la pastora y lo estamos viendo. Estamos viendo que viene el hermanito tal y dice: no, Dios me dio esta bendición. Que viene la hermanita que ella dice: no, me dieron esta herencia. Que viene, y estamos viendo, hermano, estamos viendo la bendición de Dios. Pues amado hermano, Dios dice: cuando yo te haya bendecido, tú te presentarás delante de mí. Y dice: y no olvidarás ni a mi siervo, ni a la viuda, ni al huérfano. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Ese altar son tres cosas. Es un niño por el que usted se preocupe. Es un adulto que usted lleve a los pies del Señor como ese muro de oración. Y es una gratitud, una ofrenda para terminar esa iglesia infantil. Amado hermano, esta es la palabra. No más Egipto, no más esclavitud. Dios decía esta mañana: yo he visto ángeles de Dios aquí con decreto del cielo, con pergamino de borde de oro. Están aquí. Padres no llevarán los mismos dolores y la misma aflicción, sino que ellos amarán al Señor y tendrán hogares firmes, que serán bendecidos y prosperados, y que la gracia del Señor estará en sus corazones. Yo lo creo. ¿Cuánto lo creen? No más Egipto. Si tú crees la palabra, aunque Faraón diga que no se multiplique, desde el cielo Dios lo golpeará y dirá: ahora mi pueblo se multiplica. Puestos en pie, puestos en pie, alabado sea Dios. Amén, amén, gloria sea Dios.